¿Todo? Sí. ¿Qué grado? Con variaciones naturales a lo largo del día. ¿Qué grado no me dijo? Sí, grado. Dígalo fuerte porque Y al 37 grados Celsius. no es grado centígrado. No existe grado centígrado bueno, por ley se tiene que poner todo escrito, se tiene que seguir la regla de la nomenclatura internacional. Y en la nomenclatura internacional la temperatura se mide en grados Celsius, no en grados centígrados. Eso es la radio tributaria. Una de esas radios. El hipotálamo es el que regula este proceso recibe señales de sensores de la temperatura en la piel y en las neuronas. Si la temperatura sube, el cuerpo libera energía hacia la vasodilatación y sudoración. Y cuando la temperatura baja, genera calor, este cuerpo genera calor. Un momento, aquí hay un error que es importante. Dice genera calor por vasoconstricción. El cuerpo no genera calor por vasoconstricción. Evita que se pierda el calor. El calor ya está producido por el hígado o por los músculos. Y la piel, al producirse vasodilatación o vasoconstricción, regula la pérdida de calor. Por tanto, El cuerpo regula la pérdida de calor por vasoconstricción. ¿saben lo que es un ritmo circadiano? ¿Saben lo que es un ritmo circadiano? ¿Qué quiere decir circadiano? Circadiano quiere decir diario. Entonces, cuando usted dice ritmo circadiano, está diciendo el ritmo diario que regula todo el organismo. Entre ellos está la temperatura, la presión, las pulsaciones, la respiración, la homeostasis. Ya le he dicho, no se aprendan de memoria. Si ven algo que no conocen, no les cuesta nada. Antes nosotros teníamos que recoger los libros. Debe estar, no, aquí buscamos en otro libro. Oye, Siri. ¿Qué es pirógeno? No, pero ¿qué quiere decir pirógeno? Piros quiere decir fuego.
melanina, todo eso como parte de pero no la piel. Bueno, Cara. qué bien. La temperatura normal oscilar es de 36 a 37 Celsius. La oral de 36 a 37,4, la rectal de 36 a 37,6 y la óptica de 36 a 37,5. 32 grados, por eso me estoy diciendo. No reconvertimos con el calor, por favor. Póngalo a 0 grados para que no haya 32 grados. ¿Dónde está mi ayudante? En 32 grados está. Ya, semiología de la fiebre. La regulación de Ya, la niños, escuchen cómo es la semiología de la fiebre, ya es saben. fisiología. Fisiología de la fiebre. Todavía vamos ahí. Regulación de la temperatura corporal. El cuerpo humano mantiene una temperatura corporal aproximadamente de 36.5 a 37.5 grados Celsius, regulada por el hipotálamo que actúa como un termostato. Cuando el cuerpo detecta una amenaza como una infección, el hipotálamo eleva el punto de ajuste de la temperatura, lo que desencadena la fiebre. Escuchen un ratito. Eso es lo importante de la definición de fiebre, porque aumento de temperatura sin que esté el termostato aumentado no es fiebre. Para que sea fiebre, ya saben, conjunto de síntomas y signos, porque la fiebre es un síntoma, ¿eh? Tiene que ser regulado por el termostato. Mecanismos de la fiebre. Activación del pirógeno, respuesta del hipotálamo y generación de calor. Beneficios de la fiebre. Refuerzo del sistema inmunológico. La fiebre estimula la producción de glóbulos blancos y anticuerpos. Inhibición de patógenos. Muchos microorganismos patógenos tienen dificultad para reproducirse a temperaturas más altas. Aceleración del metabolismo que facilita la reparación de tejidos y eliminación de toxinas. Consideraciones importantes: la fiebre es un síntoma, no una enfermedad en sí misma. En adultos una fiebre leve suele ser beneficiosa, pero en niños o personas con condiciones médicas. Algo muy importante, la fiebre no es un síntoma en semiología. La fiebre en semiología es un síntoma. El que le ponga un síntoma va a sintomatizar el dolor y en fisiología puede ser considerado un síntoma, pero no en semiología. Gracias. Sí. En fiebres muy altas, por encima de 40 a 42 grados Celsius, puede ser peligrosa y causar complicaciones como convulsiones o daño cerebral. Las convulsiones se dan mayormente en los niños pequeños. Explicar la fisiopatología y para empezar, la fiebre empieza cuando los patrones, cuando las células del sistema inmunitario detectan que entraron pirógenos mutágenos, que pueden ser microorganismos, toxinas, microbianas, reacciones inmunológicas, inflamación, traumatismo, neoplasia. Entonces, estos pirógenos mutágenos activan las células del sistema inmunitario, como son los linfocitos, macrófagos, fibroblastos o células endoteliales, que hacen que se dé una cascada de citoquinas que empiezan los pirógenos endógenos, que también pueden ser la interleucina 1 alfa, interleucina 1 beta, el factor humoral alfa, interleucina 6, interleucina 18 y los interferones, especialmente el interferón 1. Entonces, estos pirógenos endógenos estimula cuando penetra al núcleo preóptico del hipotálamo, estimula que las células endoteliales del órgano
tener claro eso, de que si uno de esos microorganismos pirógenos exógenos llega al órgano vasculorum de la lámina terminal, ahí es donde se inicia el mecanismo de fiebre por un pirógeno, en este caso exógeno, pero también puede ser un pirógeno endógeno. Ahí, el hipotálamo, núcleo anterior y parte terciaria, llega a sangre con esos bichitos, parte de esos bichitos, rizado de esos bichitos, parte de la membrana celular de esos bichitos, y ahí es donde se inicia el mecanismo de la fiebre. Entonces, bueno, estas irrigan al núcleo anterior del hipotálamo y tercer ventrículo porque tienen como una red de capilares alrededor. Entonces, cuando llega esto, estimula que estas toxinas por la acción de la enzima ciclooxigenasa 2 se conviertan en o produzcan prostaglandinas, en especial la prostaglandina E2. Cuando hay una ocasión de prostaglandina E2, estas estimulan las células rivales hipotalámicas que causan fallas del sistema específico, estimulan las neuronas preópticas hipotalámicas, que son las que como que le mandan al termostato hipotalámico que suba el calor mayor a lo normal, y ahí es donde se produce la fiebre. Ahí que es el termostato que regula la temperatura. La temperatura central, yo siempre pregunto, ¿cuánto es la temperatura central y dónde se la mide? La temperatura central es de 37 grados Celsius y se la mide en el ventrículo derecho o en la arteria pulmonar. Ahí se la mide. No se la puede medir todos los días porque para medirlo necesita meterse un catéter. Entonces eso solamente se hace en terapia intensiva en pacientes que están muy delicados. Se le pone un catéter que llega generalmente al pulmón y deja uno aparte la arteria pulmonar para medir la temperatura central, que tiene que ser alrededor de 37. Si tiene 37 grados Celsius, quiere decir que el hígado y los músculos están produciendo temperatura y que la piel está regulando la producción de esa temperatura, porque es la piel la que se encarga de vasocontraer o vasodilatar según necesita perder o mantener el calor. Bueno, yo voy a explicar sobre la regulación de la fiebre y los límites térmicos que tenemos. Existen criógenos endógenos que actúan como un techo térmico previniendo la temperatura corporal que supere de 41 a 42 grados Celsius. Luego tenemos lo que son los mecanismos de inducción de la fiebre, que son algunos estímulos abdominales transmitidos por el nervio vago, que esto puede inducir a la fiebre. Es posible generar fiebre en animales que carecen de citocina y receptores, lo que sugiere la existencia de otras vías de regulación. Luego tenemos lo que son los efectos de la fiebre, que tenemos los beneficiosos y las desventajas. En beneficiosos tenemos que la fiebre inhibe directamente algunos microorganismos como el Streptococcus pneumoniae y potencia la regulación inmunitaria aumentando la producción de anticuerpos, activando los linfocitos T y función de neutrófilos y macrófagos. Y también mejora la eficacia de algunos antimicrobianos. Y la desventaja que tiene es que la fiebre elevada a los 42 grados Celsius puede ser perjudicial para el sistema inmunológico. También reduce la actividad de la célula natural killer y los linfocitos T, citotóxicos. Y también puede causar daño celular, afectando neutrófilos y otras células. El impacto en el organismo, la fiebre afecta a procesos celulares como la síntesis de proteínas, la permeabilidad de la membrana y el equilibrio iónico. También las temperaturas muy elevadas, 40 grados Celsius, pueden dañar el sistema nervioso central y otros órganos. Bueno, esto se diferencia de la hipertermia, ya que la fiebre de la temperatura sigue regulada por el hipotálamo. Y bueno, en casos especiales, como pacientes con daño cerebral, pueden sufrir mayor lesión debido a la fiebre, y enfermos con problemas cardíacos, plaquetopenia, embarazadas y niños con convulsión deben ser recibidos atención especial, ya que la fiebre puede agravar su condición. Gracias.
Voy a hablar acerca del diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial, los registros mayores de 37,5 grados Celsius en el área bucal pueden tener un diagnóstico diferencial entre la fiebre y hipertermia. La hipertermia no es sinónimo de fiebre y por la vista fisiopatológica produce un fracaso de los mecanismos médicos para mantener la temperatura corporal normal que está determinada por el hipotálamo. El diagnóstico diferencial entre fiebre y hipertermia suele ser un poco difícil y se basa en una historia clínica, y eso nos va a ayudar en los registros médicos, y la anamnesis nos va a ayudar a detectar el efecto previo a la elevación de la temperatura. Y el hallazgo de una piel caliente y seca o el fracaso de los antipiréticos suma un alto índice de sospecha orientará al médico el diagnóstico de hipertermia. Y rara vez se presenta, bueno, la fiebre y la hipertermia pueden coexistir en el mismo paciente. Tipos y clasificación. Una acotación. La insolación, sensolóbice, ¿no? Eso, por ejemplo, es una hipertermia. Porque la insolación no es una fiebre. No baja con antipiréticos. Si le damos aspirina, paracetamol, no pasa nada. Tiene que ser llevado a un cuarto bajo sombra, con aire acondicionado, con manta fría, para bajarle la temperatura de la fiebre. Ahora, tipos y clasificación. En este, el control de la curva térmica resulta útil en la evaluación y tratamiento por la desaparición de la fiebre y una buena respuesta terapéutica. Tenemos que la fiebre intermitente, que alterna periodos de fiebre y valores normales en un mismo día. La fiebre continua, que es una fiebre que experimenta variaciones menores de 1 grado entre la mañana y la tarde. Fiebre remitente, que no baja los valores normales durante cada día de fiebre. La fiebre periódica aparece con intervalos fijos y predecibles. La fiebre recurrente reaparece después de unos o más días de anorexia y puede tener un patrón de intermitencia continuo o remitente. Y el pico febril evitado aparece sin tratamiento, por lo general no tiene trascendencia clínica. Actualmente se utiliza el cronómetro digital. También había de mercurio, también en algunos casos se suele utilizar, sin embargo, por el tema de la contaminación ambiental se usa más ahora digital. La temperatura puede elevarse normalmente de entre 1 a 4 grados. Para detectar la fiebre se pueden realizar diferentes mediciones de la temperatura, como lo mencionó antes en la axila. Sin embargo, es el menos fidedigno. Ahora el bucal es el que más se utiliza, aunque sí sé que en un tiempo más el conducto auditivo va a ser el que más se utilice con el termómetro digital. También, como lo explicó antes el doctor, se puede utilizar para medir la temperatura central un catéter que va a llegar al esófago o a la arteria pulmonar. Ya, la percepción de la fiebre varía de acuerdo a cada persona, es decir, algunas personas toleran más ciertos síntomas y signos que otras personas. Puede aparecer anorexias, artralgias, lumbarias, que son dolores en las partes lumbares. Eso es lo que hace que sea un síndrome febril. Que tiene hambre. Todas esas cosas que tienen es parte de la fiebre. O sea, la fiebre es un conjunto de signos y síntomas. Sí. Eso. También va a haber fotofobia, dolor al mover los ojos y escalofrío. Cuando la temperatura corporal se eleva bruscamente pueden aparecer sudoración, rubor facial y escalofríos. Ahora, el pulso y la fiebre. La fiebre puede aumentar alrededor de 10 latidos por cada grado Celsius por encima de lo normal, por encima del rango normal. Cuando la frecuencia cardíaca se eleva desproporcionalmente con respecto a la temperatura de una taquicardia relativa con fiebre, que suele aparecer en personas como la carrera. Después tenemos también algo que no está acá, pero el signo de Farrell, creo que se dice, pero
Bueno, la fiebre en adultos mayores puede manifestarse de diferentes maneras, puede estar presente o puede estar ausente y también se puede presentar con manifestaciones como delirio, confusión mental o incluso coma. Esto ocurre porque la capacidad de regulación térmica y adaptación ambiental está reducida. Entre estos va a haber factores que afectan a la respuesta térmica y estos van a ser una menor respuesta de escalofríos ante el frío, pérdida de grasa subcutánea y masa muscular, que es lo que reduce la capacidad de aislamiento térmico, la disminución en la transpiración, que va a ser lo que afecta a la disipación de calor, y finalmente la desincronización del ritmo circadiano, que va a tener la producción y pérdida de calor en el cuerpo. Para definir la fiebre en adulto mayor, no basta con los criterios tradicionales, se considera que 1.2 de aumento de grado sobre la temperatura habitual también es fiebre, y también cuando la temperatura oral es de 37 y la que normalmente no se usa, que va a ser la mental, es de 37.5. Y los riesgos de la ausencia de fiebre es que el problema de la ausencia de fiebre es que puede retrasar el diagnóstico de infecciones graves como neumonía, infecciones urinarias y colecitis. Esto puede aumentar la mortalidad y de hecho el 30 al 50% de los adultos mayores con infecciones no presentan fiebre. La fiebre muy reactante de fase aguda es una de las manifestaciones más antiguas de la enfermedad. En personas sanas generalmente indica la presencia de una infección, aunque existe una estrecha relación entre fiebre y la respuesta de fase aguda. Esta última no se presenta en todos los pacientes febriles. Desde el punto de vista clínico, la fiebre se interpreta como un síntoma. Es un síndrome que refleja la liberación de citocinas, las cuales elevan la temperatura corporal, estimulan la producción de reactantes de fase aguda y activan sistemas metabólicos, endocrinos y inmunológicos. Todo esto tiene como objetivo mejorar la respuesta del cuerpo ante un estímulo agresivo. Fiebre aguda. La fiebre suele ser un síntoma de enfermedades comunes como infecciones respiratorias, faringitis, infecciones de la piel, urinaria y neumonía. No existe un patrón específico de fiebre asociado a cada infección y el grado de fiebre no siempre refleja la gravedad de la enfermedad. En el caso del HIV o del SIDA, la fiebre refleja la intensidad de la inflamación y tiende a ser más alta por la tarde. Actualmente es raro ver un paciente con una fiebre superior a 40 grados Celsius. Esto debido al uso de termómetros bucales, al uso temprano de antipiréticos y antibióticos. Bueno, continuando con el tema, hablando de la fiebre de origen desconocido. Bueno, la fiebre de origen desconocido, pues, como se dice, no es un tipo de fiebre que no se sabe la etiología del mismo. Los siguientes criterios, que es bueno, que dura más de 3 semanas y que tras una historia clínica detallada, exploración física y exámenes de laboratorio, no se le puede saber aún con certeza qué es lo que la produce. Esta misma tiene diferentes causas que puede ser por infecciones, ya ser una endocarditis bacteriana, tuberculosis, etcétera, 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 infecciones virales, enfermedades inflamatorias no infecciosas también, neoplasias como linfodemas, leucemias, etcétera, y otras causas más que, bueno, son muchísimas, ¿no? En el diagnóstico se tendría que tener una historia clínica bien detallada, preguntándole al paciente sobre cosas específicas, no sé si se ha ido a carnavalear por ahí, digamos, ¿no? O sea, un familiar ha estado enfermo, con fiebre, con los mismos síntomas, si tiene animales, etc. Un examen físico completo para verificar si hay algún tipo de masas en las zonas los ganglios linfáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pruebas de laboratorio que, bueno, pruebas de laboratorio como ser hemograma completo, registros de alimentación, esto sacado del mismo agente, ¿no? Exámenes de orina, hepatogramas, incluidos LDH, láctico de hidrogenasa, y ya para pasar a otro nivel que se pediría, ¿no? Lo que serían radiografías de tórax, de frente, de perfil y de diagramas. Bueno, estas son las causas que mencioné, que son pues un montón de causas.
Y para el tratamiento de esta fiebre, más que nada, se puede realizar de tipo empírico. Se le puede dar al paciente cualquier tipo de antibiótico, bueno, o cualquier tipo de antibiótico y corticoides, y esperar a la evolución de la misma enfermedad, del mismo síndrome, esperar la evolución del tiempo y ver si hay una mejora o de mejora. Gracias. Bueno, la fiebre, pacientes inmunosuprimidos, estos pacientes, más que todo son personas que tienen enfermedades que afectan su sistema inmunitario, por ejemplo como el SIDA, o otras enfermedades relacionadas a esas. Entonces estos pacientes, más que todo, a la hora de tener estas enfermedades, que son pacientes inmunosuprimidos, lleva a hacer que la fiebre es uno de los principales síndromes o síntomas que se le dan a ellos a la hora de tener otras infecciones que no son de su manera, no son de la enfermedad que ellos padecen realmente. Entonces puede ser otro microorganismo o otra bacteria que esté afectando a ellos a la hora de tener esa misma enfermedad, y la fiebre juega un papel fundamental, ya que esto puede ayudar a detectar esa enfermedad o esa bacteria que está atacando al paciente que es inmunosuprimido. Y para eso se ven cuatro puede decir así, 4 principios principales para detectar, para una persona que es inmunosuprimido, que se tiene que ver el tipo, la duración y la gravedad del defecto de la inmunosuficiencia que tiene el paciente. Esto quiere decir que se tiene que ver qué tipo de enfermedad tiene, hace cuándo la tiene y la gravedad de la enfermedad que él tiene, para ver cómo puede afectar el sistema inmunitario la bacteria que está provocando la nueva enfermedad. También se tienen que ver las puertas de entrada del cuerpo, o sea, las puertas de los microorganismos y partes anatómicas donde pueden entrar nuevas enfermedades. Por ejemplo, una persona que está internada, que tiene una vía, se puede enfermar por una bacteria intrahospitalaria y eso puede provocar una nueva enfermedad a esa persona que está inmunosuprimida, ejemplo, en las personas con SIDA. También la comitancia de los mecanismos de defensa, mirar, esto significa como que cómo el paciente, cómo está afectado realmente el paciente en sus mecanismos de defensa, qué es lo que hace esa enfermedad para bajar su inmunidad y que no tenga mecanismos de defensa para la nueva enfermedad. Y para eso tiene que hacer una evaluación rápida para administrar un tratamiento para el paciente, para que no llegue a complicaciones mayores y el paciente no llegue a vomitar. Con eso terminamos. Muchas gracias. Les recomendé la otra vez poner a Zen. Creo que vi uno o dos así. Otra cosa importante en las presentaciones, la letra más chica que se puede poner es la número 24, la más chica. La mayor cantidad de renglones que se debe poner es 7, no más, porque ya se vuelve ilegible. Pero todo bien. ¿Me la pasaron? Aquí en los libros semios, esto que les pasaron ya lo tienen todos en su WhatsApp. Vean esta partecita de aquí. Esto es de la Universidad de Chile. Se lo puede leer en una tarde, leer así de corrido, y uno va a tener un mejor concepto de qué es la semiología, para poder estudiar mejor, para poder entender mejor. Definiciones incorporadas al glosario del término, va añadiendo palabras que uno debería saber. Si no las sabe, las busca. No se conforme con leer una palabra, ¿qué será eso? No,
tiene que saber qué significa. De eso se trata la semiología. Acuérdense que la semiología no solamente el estudio de los signos de los síntomas, sino también de la terminología médica. ¿Qué falta? No, lo voy a pasar primero a mi abogada. Dentro de mi abogada va a ser mejor. Sí, la tengo que Ya pásamelo. Después me van a pasar los alumnos, los nombres de los alumnos que no se presentaron para exponer, para pasarlos.